Buenas tardes, amigos de Expertbox que nos visitan este jueves. Como bien saben, este miércoles, yo estoy pensando en el futuro. Este miércoles, como hoy saben, toca entrevista y hoy toca la charla experta con un buen amigo, un querido socio también de aquí de Expertbox, para hablarnos de un tema que va a hacer, yo creo que va a hacer ahí vibrar las emociones, los corazones, porque tiene que ver con lo que estamos viendo. Les recordamos que en Expertbox somos un grupo de expertos que todos los días trabajamos para llevarles lo mejor para que ustedes puedan aplicarlo en su vida profesional, en su vida personal y también pues, en su vida espiritual. Y en este caso, pues estoy aquí con Rafa de Regil. Déjenme decirles que él es filósofo, educador y periodista. Realizó pues varios estudios de filosofía y también tiene una maestría en educación humanista y bueno, obviamente pues es de desarrollo humanizante, es periodista, ha sido catedrático y pues tiene en su acervo bastante trabajo con diferentes personas. Rafa, te damos la bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gus. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que se hayan conectado este día a esta entrevista. Como bien dices, en Expertbox tenemos mucho gusto en compartir lo que pensamos, lo que sabemos, lo que hacemos. Y somos un grupo que nos hemos reunido para eso. Y seguro te confundiste porque mañana tenemos el foro de aprendizaje, que es una actividad muy padre. Tenemos foros, tenemos entrevistas, algunos que son más disciplinaditos publican artículos, otros somos un poco más vagos, pero bueno, en cualquier caso, somos un grupo que nos gusta compartir entre nosotros y compartir con el público, entonces bienvenido al público que nos está siguiendo, a la audiencia que está a través de Facebook Live con nosotros. Así es, Rafa, como bien dices, mañana no se pierdan, mañana está el foro de educación, donde me parece que vas a participar también, ¿verdad, Rafa? Así es. Excelente. Bueno, amigos, pues ya lo saben, manténganse en sintonía. Y bueno, vamos a empezar con esta frase, Rafa. El miedo no evita la muerte, el miedo evita la vida. Con esta frase quiero comenzar, Rafa, y quiero que me digas por qué hablar de un tema que puede parecer escabroso. Sí, fíjate que durante este tiempo que llevamos, que creímos que iba a durar un mes, pero que ya se prolongó, ya vamos para un año que le llamamos pandemia, que es este tiempo de medidas diferentes, porque hay un virus que nos circunda a todos y que está matando a muchos de nuestros conocidos. En este tiempo, muchos de mis conocidos se han quedado pasmados ante la idea de que se pueden morir. Eh, Cuando digo pasmados es que es muy fuerte la impresión de que de repente algo que tú no conoces y no entiendes está merodeando por allí y pues sí, efectivamente te puede matar. A mí me dio la COVID. Ahí hay una discusión si es el COVID o la COVID, pero en realidad es la COVID porque es del inglés al español es la enfermedad por coronavirus, coronavirus disease. La COVID me dio a mí y cuando fui a hacerme mi prueba al centro de salud de Vallarta, en ese momento estaba en Vallarta, pues yo sí sentí miedo de que me dijeran, usted se queda aquí dentro, ¿eh? Porque en ese momento, si te quedabas dentro, salías en ataúd. Es Y correcto. sabrá Dios si salías tú, o salía el fulano, o salía el amigo, o salía el compadre, porque no podías ni abrir nada. O sea, había mucha confusión y de veras había la sensación de que nos podíamos morir. Y entonces la gente nos encerramos en la casa, pero no por comprender el sentido de la política pública. La política pública ha sido muy bien expresada en todos lados, desde la OMS, incluso el gobierno mexicano, con todo lo que nos podemos reír del presidente, del subsecretario de salud, etcétera. Creo que la política fue muy clara, o sea, no encerrarte no te va a evitar que te dé la enfermedad. Lo que va a hacer es permitir que, como política pública, administremos el ritmo de los contagios para que no se sature el sistema hospitalario, mucho mayor, y que por otra parte, algunas personas podrían llegar a cuando hubiera los remedios, sea para la vacuna o sea para la enfermedad. Entonces, pero Pero no vimos eso, o sea, de repente sentimos muerte, la muerte no nos gusta, volteamos los ojos hacia un lado y nos quedamos espantados.
Y entonces nos empezamos a morir en vida. Y entonces a mucha gente que le ha pasado eso le da mucho coraje que hay gente que sí sale a la calle, que hay gente que sí está yendo a caminar a los parques y hay gente que eso, y entonces dicen, es que es un irresponsable, etcétera, pero es decir que en el fondo no se atreve a vivir. Y no estoy haciendo una apología de la irresponsabilidad, ¿sale? De vámonos todos a ver. O sea, yo no creo en eso de que me trepo en un carro a 180 kilómetros porque todo no me puedo morir en la regadera. No, sí, es mucho más fácil que te mueras a 180 kilómetros por hora que en la regadera, pero te puedes morir en los dos, eso es verdad, ¿no? Y entonces, en el transcurso de mis pláticas con muchas personas, parte de lo que hago en la vida es platicar, dialogar, le llamamos orientación filosófica. Este, pues empecé a pensar que esto de tenerle miedo a la muerte y no mirar ojos. ¿Por qué? Mira, hace no mucho, en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, la gente se moría y se moría mucho. De hecho, si recordarás, posiblemente hayas visto o en películas eso, que la gente se tomaba fotos con el muerto. Sí, Estaba el ataúd, estaba el muerto así y toda la familia alrededor, ¿no? Era muy normal que la gente se muriera. Yo me formé en una pedagogía que es la pedagogía de Juan Bosco, y entonces cuando estudié la vida de Juan Bosco, cuando él estudió en Turín, estudió en un seminario internado, pues sus mejores amigos se murieron, no llegaron a los 22 años de edad. ¿Por qué? Porque les daba cólera, porque les daba tifo, por lo que fuera. La expectativa de vida era de 35 años. El matrimonio era para siempre y era muy fácil. Tú te casabas a los 18 años y ya eras viuda a los 32. Ahora te casas a los 25, pero sigues a los 80 casado. O sea, sí cambian las condiciones. Entonces, yo creo que la modernidad, este periodo de la historia que se caracterizó por una confianza en que la razón podría resolver los problemas de la vida humana, traer bienestar y progreso, fue generando la idea de que no nos moriríamos, de que ya no era tan fácil morirnos. Y es verdad, hoy la expectativa de años rebasa los 70 años. es O sea, correcto. se duplicó en menos de 100 años la expectativa de vida. Y entonces se nos olvidó convivir con la muerte. Y ahora, cuando nos suena la muerte y no sabemos convivir con ella, entonces tratamos de evadirla, pero al evadir en lo que en realidad hacemos es evadir la vida, porque hay una buena noticia, la muerte no existe. O sea, lo que existe es la vida, y cuando careces de vida se llama muerte. Es correcto. Es como el frío, ¿no? Que es la ausencia. O como la enfermedad, que es la ausencia de salud, o como que la oscuridad, que es la ausencia de luz, ¿no? Y Es, entonces, tú creas en tu cabeza la existencia de la muerte como que estuviera ahí, como que no lo ves, y te olvidas de lo que sí como que se trabó un poco, Rafa. existe, ¿verdad? Eh, Aquí seguimos. Aunque como La que vida en condiciones de vulnerabilidad. Que esa es otra palabra o esa es otra experiencia que se concreta en esta palabra, que tampoco nos gusta porque nos creímos el cuento de que íbamos a ser invulnerables. O sea, si nos creímos el cuento, tú eres muy joven, pero cuando yo era joven, los carros no tenían cinturones de seguridad en la parte de atrás. sí, lo recuerdo, sí. Y ahora ya lo tienen. ¿Por qué? Porque se supone que hemos generado una estructura de ingeniería que nos permite tener cierta seguridad, que nos hace menos vulnerables en un accidente. Se supone que vamos a tener una entrevista el viernes aquí en Expert Box, una entrevista experta con Claudia Velasco, y que nos va a hablar de un tema que ella cree mucho, que es la seguridad. Y entonces, si tienes cierta seguridad, por ejemplo, tu seguro de gastos médicos mayores, pues podrás transitar una enfermedad. Si tienes un seguro de estudios, tus hijos tendrán garantizado salir de la universidad. Se fue generando una cultura donde somos poco vulnerables y entonces es saber que podemos carecer de algo en nuestra vida que tenemos. Por ejemplo, podríamos carecer de memoria si nos da Alzheimer. No porque seamos caballeros y no tengamos memoria, sino porque nos dé Alzheimer y entonces no sepas dónde está el baño. Te metes al closet en lugar del baño y eso nos espanta. O nos espanta el hecho de que
baja las escaleras y te desnucas. Porque hemos ido creando una especie de concepción mágica de que somos invulnerables, de que somos inmortales. Y lo que nos ha hecho la COVID es ponernos de repente frente a la muerte, y entonces, o una de tres, o no la miramos, nos hacemos tontos, volteamos hacia otro lado, o la miramos, nos reímos de ella e irresponsablemente nos la jugamos, o una tercera, encontramos un punto medio, y es el punto medio de la relativización de las cosas. De repente la palabra relativización suena así como que es un relativista y suena feo, pero la palabra relativización por sí misma no es fea. ¿Qué significa? Poner a las cosas en el justo punto de sus relaciones. Tal como decía Séneca, ¿no? Que debemos de relativizar el dolor, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué significa eso? El dolor existe, pero no es todo, ¿no? Yo iba a poner el ejemplo de lo que comes. Si tú comes camarones, te los comes muy ricos, un buen plato de camarones, y entiendes que la cantidad tiene que ver con el tamaño de tu estómago y tiene que ver con la manera que procesas el colesterol y tienes que ver con la manera de bla, 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 comes de una manera porque lo pusiste en el conjunto, o sea, no solo viste los camarones, viste tu colesterol, viste la hora del día, no es lo mismo comer camarones a las 5 de la mañana que comerlos a las 3 de la tarde, no es lo mismo con una buena compañía que solito. O sea, cuando tú tienes conciencia no solo de las cosas así aisladas, sino las pones en el conjunto de sus relaciones, las puedes valorar de una mejor manera, las puedes atribuir un mejor valor, un valor más justo, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, eh, nuestros papás absolutizaron la licenciatura. Si tú estudias en la licenciatura, vas a ser alguien en la vida. Bueno, cuando te das cuenta cuántos empleos puede haber en la licenciatura que estudiaste, cuánto bla, 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 ya no piensas que es lo que te va a solucionar la vida, piensas que es una herramienta y le das el valor de la herramienta, pero no le das el carácter de solución porque relativizaste las cosas. Lo que nos ayuda a mirar la muerte y la vulnerabilidad de frente, relativizar las cosas. Las podemos poner en conjunto. Sí me puedo morir. A ver, ¿y qué sucede si me muero? Este ejercicio lo hacía con una muy buena amiga. A ver, te puedes morir, te puede dar COVID, pero es que me siento muy preocupada por mis hijos. Bueno, sí, pero si salieras ahorita en el carro a comprar el súper y te chocan y te mueres, ¿cuál es la diferencia entre morirte por COVID y morirte por esto? De todos modos te puedes morir. Así es. Si tú miras a la muerte de frente y te das cuenta que te puedes morir por un choque, etcétera, pues te preguntas, a ver, la hipoteca, ¿está al día? ¿Está el seguro por muerte? Bla, 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 ¿no? Los estudios de mis hijos. ¿La universidad en la que estudian tiene el seguro de defunción? Sí, sí lo tiene, pues palomita, entonces ya tienen los seguros, tal cosa cubierta. Eh, Mis hijos, ¿saben plancharse la ropa? ¿Saben cocinar? ¿Saben decirle que no a una relación Que no nos que vaya. no quieren, o etcétera? ¿Se pueden valer? Sí, entonces ya te puedes morir. Así es. Entonces da lo mismo que te mueras por COVID que te mueras por accidente. Entonces, ya no tengas miedo a morirte, te vas a morir. Entonces, bueno, al menos date la oportunidad de salir al súper sin salir como toda traumada y aterrada. Date la oportunidad de ir a los helados Santa Clara por el triple chocolate que te fascina. Sí, se trata de... Cuida tu sana distancia, no seas irresponsable y no contagies a otros en caso que tú seas portador, pero no detengas tu vida. Claro, claro. Lo que vamos es vivir intensamente el día, porque no sabemos si vamos a despertar mañana, porque como bien lo comentas, si bien la muerte no es una figurita que hemos romantizado, ¿no? Mucha gente piensa que la muerte es una calaverita con la hoz toda puntiaguda y que dicen que lo único que tenemos seguro al momento de nacer es la muerte. Exacto. Eso nos queda muy claro. También nos queda claro que la vida se ha extendido, como bien lo comentabas. Antes, pues la mujer simplemente, ¿no? Se tenía que casar antes de los 20. Hoy en día, digo,
Después vimos que los embarazos se daban a los 20, a los 30, y hoy hay mujeres que se empiezan a embarazar la primera vez alrededor de los 40. O sea, es una realidad palpable que la vida se ha ido extendiendo. Y también a mucha gente le aterra, incluso le rehuyen tanto la muerte, que ahora también ya les aterra vivir de más, ¿no? Porque no quieren vivir pues enfermos, vivir dependiendo de alguien. Y como bien dices, el miedo llega a paralizarlos, llega a pasmarlos, y entonces ya no disfrutan la vida. Y entonces la vida es como un río que pasa, pues la ven pasar todos pasmados, ¿no? Y obviamente es lo que no queremos, Rafa. Pero, ¿qué significa eso de vivir en tiempos de incertidumbre? Porque mucha gente me dice, oye, incertidumbre ha habido siempre, ¿no? Si nos vamos a 1900, la gente que vivió la Gran Depresión y la que vivió la gripe española y la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Y si nos vamos a la Edad Media, la gente que vivió en las cruzadas, y si nos vamos atrás, la época de las cavernas, los dinosaurios, siempre ha habido incertidumbre, ¿no? Sí, fíjate, vamos a hacer una labor como de filosofía un ratito, vamos a jugar con la filosofía, vamos a definir certidumbre o certeza. ¿Qué es la certeza? La certeza es afirmar algo con seguridad. Sí, claro, certeza. ¿No? Yo afirmo, fíjate, cuando decimos, oye, se rompió el plato, entonces es cierto, en realidad es cierto porque lo afirmo con seguridad, pero hay una diferencia entre verdadero y cierto. Cierto es que lo afirmes con seguridad. Para el niño es cierto que existen los Reyes Magos, aunque no sea verdadero, no existen. Bueno, existen porque son sus papás, pero no existen esos que vienen y que dejan popó de elefante en la casa, que en realidad es la del perro que recolectaste 10 días, ¿no? Porque cierto es lo que tú afirmas con seguridad, exista o no exista. Que ese es el pero. Cuando las certezas están respaldadas por algo que existe, te permiten vivir. Por ejemplo, tú te levantas, supongo que en la mañana tú te levantaste y pisaste el piso porque pensaste que era firme. Estabas seguro que era firme. Y como de verdad era firme, como realmente era firme, te levantaste y caminaste. Porque si tú hubieras pensado que era firme, pero en el momento de poner los pies no fuera firme. ¿Sí me explicó? Sí, Ahora, sí. esa sensación que nosotros tenemos cuando descubrimos que las certezas no tienen respaldo es muy fea. O sea, con mayor o con menor drama, el día que te enteraste que los Reyes Magos eran tus papás o tus hermanos, sentiste feo. Ya bastante grande, por cierto. Sí, el día que te enteraste que tu novia verdaderamente no te quería, sentiste feo, porque tú estabas seguro que te quería, estabas seguro, era la neta, pues cómo no, si cuchiplancha es bien sabroso, no te quiera. O sea, nosotros, la certeza es tener seguridades. Y entonces a nosotros nos gustan las seguridades, porque sin seguridades no podemos vivir. O sea, si tú no tienes un mínimo de seguridad de que el agua es líquido y que no es cloro, no te la tomarías. Te la tomas porque estás seguro que es agua. Así ¿Sí me es. explico? Sí, sí, sí. Entonces, la incertidumbre siempre existe, pero hay una incertidumbre que es manejable. Por ejemplo, te levantas en la madrugada a hacer pipí. Bueno, no, o sea, tienes una relativa incertidumbre que te puedes chocar con alguna cosa que hayas dejado en el camino. Te vas como tentando un poco, prendes la luz o no la prendes, llegas al baño y te regresas y no pasó nada. Es una incertidumbre manejable. Así es. No, porque tienes la certeza de que están ahí las cosas. Yo, por ejemplo, puedo hacerlo con los... ¿Perdón? Tienes la certeza de que ahí están las cosas. Yo, por ejemplo, puedo ir al baño con los ojos cerrados. Sí, y a lo mejor no vas tan rápido como si fueras con los ojos abiertos, porque la evidencia te da mucha certeza, pero no es una incertidumbre manejable. Si tú has dado clases, de repente sí sabes que a algunos alumnos no les va a interesar lo que dices, pero también sabes que a algunos les va a interesar. Así Si tú es. llegaras con la plena incertidumbre de que nadie te va a pelar, te quedarías pasmado, no darías clase. ¿Sí me explicó? Ahora, resulta que nosotros vivimos en un tiempo de mucha incertidumbre, de más incertidumbre que en otras épocas. A ver, cada época es la más incierta para cada quien. A ti no te sirve que la época de tus abuelitos haya sido menos incierta, tus abuelitos ya están muertos, ¿no? Ellos tuvieron su época. Cada quien tiene su propia época. Pero también es cierto que había ciertas cosas que daban como una certeza global. Por ejemplo, sí había una certeza que si tú estudiabas licenciatura, sí te permitía hacer un escalamiento social.
Claro, era como la llave al éxito prácticamente, ¿no? Al menos una de las llaves, en el comercio, desde muy joven y muy disciplinado, ¿no? Así es. Pero no te imaginaban que podía haber una devaluación de 400% anual. ¿Qué comercio resiste esas devaluaciones? Y no. ¿No? O de repente lo que nos sucedió en el 95, ¿no? Que de un día a otro la moneda estaba como loca y las deudas que habías contratado, con la certeza de que las podías pagar, se volvieron impagables. Es Y correcto. entonces lo que era certeza se convirtió en incertidumbre. Entonces, vivimos muchas incertidumbres. Los matrimonios no duran lo que nos dijeron que iban a durar. Los hijos no te aman como esperabas que te amaran. La cantidad de hijos que tienes no te garantizan tu vejez. Los empleos ya no te garantizan jubilación. Yo soy de los afortunados que voy a tener jubilación de la de antes. Los demás, lo que ahorren, si ahorran, Es porque, correcto. porque en este país, por cultura, pero también por ingresos, es muy complicado ahorrar. Solo la clase media alta y la alta pueden ahorrar, el resto va al día, va endeudada, ¿no? Pero además va endeudada fuera del sistema financiero, se endeuda entre amigos. Este, no tienes certeza de tu salud. Resulta que tenemos más enfermedades crónico-degenerativas. Antes la gente le daba menos cáncer, pero porque vivía menos tiempo. Es correcto. Antes, Ahora todo, sí, sí, antes tener cáncer era una sentencia de muerte y ahora sí, hay personas que han sobrevivido al cáncer no una ni dos, sino hasta 3 veces, ¿no? Tener diabetes sí. era ya te van a cortar la pierna o te vas a quedar ciego y hay gente que Pero ahorita vive además, pleno con diabetes, ¿no? no veías tanta gente con esas enfermedades porque ya se habían muerto antes. Sí, antes de que salieran a la Hoy, luz, por ejemplo, las encerraban, ¿no? sí, la diabetes es una enfermedad como muy, o sea, le puede dar a cualquiera, pero los cincuentones estamos en una mucho mayor, pero antes no había cincuentones, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que hoy vivimos en una época de especial incertidumbre y nos sentimos vulnerables y sentimos más clara la muerte. La muerte la podemos manejar de una manera analógica. Muerte es cuando ya no vives, pero muerte es todo lo que de alguna manera te quita vida, ¿no? Sí, Analógicamente hablando. Y entonces, de repente, esta sensación de muerte nos paraliza porque vivimos en mucha mayor incertidumbre, pero vivimos en mucha mayor incertidumbre porque no lo realistas. Y entonces le damos como valor, vemos las cosas como muy fragmentadas, no las vemos relacionadas, y en ese no verlas relacionadas, no alcanzas a entender, por ejemplo, el valor. Por ejemplo, te da diabetes. Pues ya perdiste funcionalidad del páncreas, pero no necesariamente perdiste inteligencia, no, no, no no. necesariamente. Y entonces, cuando tú ves la diabetes en el conjunto de todas tus demás diabetes, pero ya no se ve igual, Ramón, ya no es un drama. ¿Sí me explicó? O bueno, ya no es un drama, no, ya nada más es un drama con el que aprendes a vivir. Cuando a mí me dio diabetes, me dijo el doctor, la diabetes va a ser una esposa más fiel que su esposa, porque esa sí no se va a ir nunca. Y pues tiene razón, aprendes a vivir con ella, pero tienes que entender que vives en la vulnerabilidad para que entonces puedas ir pensando escenario A, escenario B, escenario C, porque de todos modos las cosas se acaban. Nosotros en Expert Box, de hecho ayer lo discutíamos, nosotros nos reunimos con frecuencia y leemos y decíamos, nuestro público es un público emprendedor, etcétera. Bueno, sí, y esto que estamos dando para la gente de nuestro público que es emprendedor, aplica igualmente en los negocios. Tú abres un negocio y puede ser que cuando te des cuenta que puedes quebrar, ahorita, en este momento hay negocios quebrando, ¿no? Sí, Te quedas pasmado porque la muerte del negocio te detiene, porque se volvió muy incierto hacer negocios. Pero si te fijas, hay gente que como que descobija un lado, pero ya está cobijando en otro y viceversa, porque no tiene miedo a la quiebra, solo le tiene respeto. y que tiene que ver mucho con la prudencia también, ¿no? Claro, porque la prudencia es poner las cosas en su justa dimensión.
menciona en su justo momento, quema el santo, ni tanto funeral alumbre. Ahora, hay un problema que va conexo con todo esto y es el problema del manejo emocional. ¿De qué, perdón? ¿Mano? En realidad, del manejo emocional. Ah, ok. En realidad lo que provoca la sensación de muerte, lo que provoca la sensación de vulnerabilidad es que se te mueven las emociones. Y no estás acostumbrado a lidiar con tus emociones. De hecho, yo creo, y es una de las cosas que diré mañana en el foro de aprendizaje, que el manejo de las emociones, y yo creo que los papás de hoy están formando gente incapaz de manejarse emocionalmente. Nos falta inteligencia emocional a muchos. Porque estamos siendo sobreprotegidos, en lugar de que las papás nos permiten que nos enfrentemos a cierta como resistencia, no quieren que nos digan ningún tipo de apodo, porque el apodo te quita la autoestima. Yo recuerdo cuando era director de prepa, alguna persona que hoy es amiga muy cercana, me decía, tardamos 17 años en construir la autoestima de nuestro hijo y ustedes en 2 clases se la tiraron. ¡Ay, qué poca fe tienes en tu hijo! Seguro que lo estás queriendo proteger con algodones, proteger para que no le pase nada, porque pobrecito, es que el mundo puede ser muy cruel. Entonces, que no vaya al velorio del tío. No le digas que se murió su papá, que ya después se entere. O no le digas que su papá no lo quiso, simplemente agarró y dijo, me voy y nos dejó. No, es que tuvo que hacer otras cosas. Hay familias que matan al papá cuando el papá está vivo en la colonia de al lado, haciendo su vida con otra persona, ¿no? Es correcto. Eh, La falta de manejo emocional nos impide ver la realidad. Y todo esto digo, obviamente ningún padre obra mal con sus hijos, ¿verdad? Digo, habrá excepciones, ¿no? Pero ningún padre le da una piedra a su hijo para darle de comer. Y a lo mejor en pues, ¿cómo podemos decirlo? En este deseo de que al hijo no le falte nada, pues se cometen estos errores, ¿no? Al grado de que al hijo lo tienen, como dices tú, tan envuelto, tan sobreprotegido, que tan sencilla. Yo me acuerdo que antes de las mamás, las abuelitas decían, esto hay de comer y se acabó, ¿no? Y hoy en día he visto cómo, no, es que mi hijo no quiere esto. Y entonces van y le compran más caro, que no está en su presupuesto, pero todo por complacer al infante. Y eso a la larga pues le va haciendo mal porque el niño se acostumbra a que todo lo que pide pues se lo dan. Entonces imagínate cómo van a manejar temas tan duros como la muerte, ¿no? Como el desempleo. Porque hay una falsa salida al miedo a la frustración. Exacto. O sea, no quieren que el niño se frustre y entonces le evitan lo frustrante. Y no se dan cuenta que la única manera de evitar la frustración es que puedas darte cuenta, primero, de que no pongas expectativas en donde no las tenías que poner. Pero entonces no es evadirlo, es darte cuenta de lo que estás haciendo. Yo empecé a ser maestro muy joven. De hecho, en el sistema que yo estudié filosofía, nosotros estudiamos la filosofía en 4 semestres. Y mi primer trabajo, yo le di clases a los de 8º semestre, entonces me moría de miedo. Y entonces, ¿y por qué diablos a mis alumnos les tendría que importar mi clase? De veras, así en frío, en frío, en frío, en frío. Si yo tuviera un maestro que es 2 años menor que yo y que me va a dar clase de filosofía del derecho, ¿por qué me interesaría? Entonces, pues ya no espero que les interese porque ya parto de la posibilidad real de que no les interese. Claro. Entonces ya no pongo la expectativa en la que les interese y entonces ya no tengo frustración. Pero porque miré de frente el problema y me di cuenta que no había, o sea, de verdad, y todavía yo esta semana estoy iniciando cursos en una universidad donde doy cursos. De verdad, ¿qué puedo hacer yo para que al alumno le interese la clase? Yo, ¿qué puedo hacer para que le interese la clase? Nada. Entonces, no espero que le interese la clase nomás porque le preparé bien. Yo preparo bien mi clase porque creo que es la mejor manera de crear una condición para que si quiere y si le interesa, lo haga. Pero entonces, no me frustro de que a algún alumno no le interese mi clase.
¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Pero porque me volví muy realista y por tanto relativicé el interés del alumno por mi clase. Claro, y así pues ya no nos afecta tanto a la persona, como dices tú, en este caso a ti como maestro, ya no te angustias, ya no te estresas, ya no te preocupas de más, ni pones en riesgo tu salud por estarte desviviendo, por hacer el que a otro le interese. Obviamente tú haces lo que te corresponde, haces todo bien, das todo de ti y si las demás personas no quieren tomarlo, bueno, eso ya no es problema mío, es problema de quien no lo toma. Sí. Es correcto, ¿no? Y para no perdernos ahorita en el asunto como de este asunto, y regresemos al manejo emocional. Lo que pasa es que poder mirar a los ojos de frente implica que tú puedas entender las cosas, paso número uno del manejo emocional, porque al entender las cosas tú vas a entender que te surge, que te producen una reacción emocional, no puedes no emocionar, pero también entiendes que si tu reacción emocional es desmesurada, algo no está funcionando. Y entonces te pones a tratar de entender las cosas. Entonces, el primer paso del manejo emocional es el poder, de alguna manera, entender las cosas y relacionarlas con las emocionales para que en segundo, ahora sí ya pongas la emoción en su contexto y la regules. Así No es. está mal tener miedo a la COVID. Por supuesto que no está mal. Apanicarnos por la COVID es un problema, Oye, ¿no? Rafa, por ejemplo, viviendo así, ¿no crees que se corre el riesgo de que todo valga lo mismo? De caer en el de, bueno, pues ya yo di lo que pude y no se corre el riesgo de que todo valga lo mismo. Pues sí se corre el riesgo de que todo valga lo mismo si no conectas el cerebro. No, si no llegas a una especie de prudente punto medio entre lo emocional y volitivo y entre lo intelectual. Si lo vuelves totalmente intelectual y frío, un día te vas a dar un golpe porque la vida es calientita. Y lo que te mueve en la vida son las emociones, no es la cabeza, ¿no? Sin embargo, si tú sacas de la jugada la inteligencia, igual, y entonces, bueno, o sea, igual te vas a dar de topes porque vas a ir a lo tonto. La diferencia entre tener temor y ser temerario es que el temerario le vale madre, perdón, no le importa nada, ¿no? Y el temeroso, pues como cuando te levantas al baño, sabes dónde están las cosas, pero de alguna manera vas como medio tentando con los pies, caminas un poco más despacito y avanzas. Entonces, la importancia y justamente para que no todo dé lo mismo, hay que enfrentar las cosas, no evadirlas. Cuando todo te da lo mismo, en el fondo, es la misma reacción del que no se mueve por temor. Estás evadiéndote. O sea, no mirar las cosas a los ojos, no verlas así con claridad, no mirar la muerte, no mirar el miedo a los ojos, hace o que te paralices o que te desboques. Y no se trata de quemarte la vida en un instante. No se trata de no vivir, se trata de vivir lo mejor posible, con prudencia, con precaución, pero también con cierta sagacidad. De hecho, en una buena enseñanza de administración te enseñan un poco a planear el riesgo, Es correcto. De hecho, hay materias que se llaman planeación de riesgos. porque justamente de repente hay gente que pone un negocio de manera descabellada, sin ningún temor. El asunto de ahí es que tú quiebras y dejas sin empleo a 5 o 6 y los dejas endeudados, no les pagas su salario, etcétera. O no te mueves y de todos modos quiebras porque pues no te arriesgas. Exactamente. Te iba a preguntar cómo se puede traducir esto, digamos, a una vida empresarial, al trabajo. Y precisamente es eso, ¿no? Sí, es entender que en algún momento platicaremos de que hay una falsa distinción entre vida personal y vida laboral. En realidad, la persona que trabaja eres tú mismo, ¿no? Y Así. entonces las cosas te dan miedo en tu casa y te dan miedo en el trabajo y las tienes que resolver, pero sí tienes que entender como el tamaño de las implicaciones que tiene. Por ejemplo, si tú en tu casa te peleas con el vecino, sucede una cosa,
Pero si tú como director de una empresa te peleas con el vecino, sucede otra. Por ejemplo, en Tlaxcala hay una empresa que se llama Schneider Electric. No estoy haciendo publicidad porque además la mayor parte de nosotros no nos dedicamos a comprar breakers de luz. Este está en un municipio y la mayor parte de sus obreros son del municipio. Por supuesto que las autoridades municipales, cuando quieren hacer algo para los niños, por ejemplo, ¿y a quién voltean a ver como posible benefactor? Pues a Schneider, a la empresa. Pero si la empresa se pelea con el municipio, ¿cuál es la posibilidad de que misteriosamente se les corten los cables de luz? De que misteriosamente tengan problemas con el drenaje. Que misteriosamente, ¿sí me explico? Y entonces, si eres un gerente de planta y eres lúcido, entiendes que hay mayor riesgo, un riesgo que afecta éticamente a más personas de solo tus hijos, pero al final el mecanismo es el mismo. O sea, si tú manejas irresponsablemente cuando vas solo, hay gente que tiene como un carro cuando va solo y el que lo maneja cuando va con los hijos. Pero en última instancia, si te matas, con hijos o sin hijos, te matas y los dejas desprovistos. Sí. Entonces tú tienes que pensar que en tu carro van tus hijos, aunque no vayan. Fíjate que alguna vez la gerente de calidad de la región Golfo Centro de ADO, una empresa de transporte, El transporte, sí. Ahí está, hay hasta una canción de eso. sí, de la terminal del ADO que el Alex Lora nos inmortalizó. Me decía que ellos lograron bajar mucho de los camioneros, de los choferes, porque se dieron cuenta que los últimos accidentes que habían tenido tenían un común denominador. Los choferes habían discutido con su esposa antes de empezar el viaje. Y entonces la situación familiar los tenía muy contrariados, bla, bla. ¿Sabes cuál fue la campaña que hicieron? Se fueron de casa en casa con muchas familias de choferes a grabar videos donde los hijos le decían, papi, cuídate, yo te espero, yo sí quiero que regreses. Claro. Y cuando el chofer vio la unidad y se dio cuenta que podría ya no regresar a su hijo, pero que su hijo sí lo estaba esperando en casa, disminuyeron los accidentes. ¿Por qué? Porque de alguna manera no evadimos el que podemos chocar. Sí podemos chocar, te dedicas a la carretera, puedes chocar, por supuesto, te puedes morir, pero de alguna manera puedes sacarle jugo a la tecnología que ya tienes garantizada en un camión para llegar a tu destino y poder saludar a tus hijos, porque tienes una conciencia de la realidad de las cosas que te permite de alguna manera lidiar el miedo, lidiar la frustración, lidiar la incertidumbre, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que retomemos el tema porque no nos podemos quedar paralizados. Eso ya lo había comentado hace rato. No nos podemos quedar como tontamente detenidos en la vida porque ni en la vida, ni en la empresa, ni en el trabajo. Sí. Ahora, como un siguiente paso. Gente que espera el momento ideal, ¿no? Dice, no, todavía no, esperémonos porque todavía no es el momento. Esperémonos porque todavía no es el momento. Esperémonos, sí. Y pues se pasó la vida y nunca fue el momento. O sea, el momento ideal nunca existe, ¿no? Y además te falta como ciertas cosas, incluso hasta sentido común. A ver, yo no sé si tú, pero yo sí he conocido gente que se ha cuidado muchísimo de que no le dé la COVID y se ha infectado. Y entonces dicen, ¿pero cómo? Yo fui uno de esos. Además, porque tú ves un montón de gente en la calle que no se enferma y tú que estabas cuidándote. Sí, yo fui de esos. Que de todos modos nos vamos a enfermar. O sea, ¿cómo una pandemia se vuelve endemia? Voy a explicar los términos. La pandemia es que le da a todo mundo y que es extranjera, te viene de fuera, eso significa pandemia, ¿no? Y entonces las pandemias tienden a volverse endemias, endémicas. ¿Qué significa? Que son del lugar, ya se hicieron parte del lugar. La influenza no era endémica, fue pandémica. Pero ya se volvió endémica, ya sabemos que cada año nos vacunamos de la influencia. Y hay sarampión, y de repente hay gente de 50 años que le da sarampión,
Pero es que el sarampión está erradicado. No, no está erradicado. Ya es parte de nosotros, es una parte controlada de nosotros, pero aquí está. La COVID. ¿Qué nos hace pensar que la COVID no se iba a volver endémica? ¿De verdad íbamos a combatir la COVID? Si no estamos combatiendo la COVID, estamos preparando al cuerpo para recibirla. Para recibirla. Nos iba a dar. Cuando tú haces este razonamiento, ya no te frustras porque de todos modos te dio y estabas bien cuidado. De hecho, estar muy cuidado es como un privilegio de clases medias, porque hay gente que no puede guardarse. Sí. Por ejemplo, personas que viven 7 u 8 en una casa que son 2 habitaciones. ¿Cuál es la distancia? Es correcto. Sí, sí, no. No existe la sana distancia en ese tipo de habitaciones. ¿Y se están muriendo más los pobres que los ricos? Pues no, sí. Es una buena pregunta, ¿no? Al menos para no estar estúpidamente pensando que si te encierras todo el tiempo y no dejas que te dé la luz de sol, a ti no te va a dar. Ellos se van a morir. Con esa lógica, ya todos los pobres tendrían que estar muertos. Sí, no. ¿Te No. fijas cómo al pensarlo empiezas a generar otra relación con las cosas diferente? Sí, sí. Eso es lo que dijimos desde el principio de esta charla, eso es relativizar las cosas, es conectar. A mí esto me sirvió para poder andar en bicicleta. Todo el mundo me decía que no anduviera en bicicleta porque me iban a aplastar. Es que es muy peligroso andar en bicicleta. Es que los carros te echan, los conductores te echan el carro encima, ¿no? Sí. Eh, yo me puse a observar, solo de observación. Luego, sí vi algunas estadísticas en tránsito, pedí que algún amigo que trabaja en tránsito me dijera, en realidad mueren muchas más personas por accidentes de bicicleta que por accidentes de carro. Yo en lo personal sí he visto accidentados en bicicleta, yo sí los he visto, pero muchos menos que los accidentados que he visto en carro en mi vida. Yo, así, de mi observación directa. Sí, es más común ver un accidente automovilístico que uno de bicicleta, por la Exacto. cantidad de automóviles, ¿no? Aunque sí veo más gente que se cae de la bicicleta y anda todo raspado y golpeado, pero muerto, aplastado, porque le echaron una camioneta. Todo. Entonces, total, como tenía diabetes y dije, la única manera que yo asegure mi movilidad es que no use mi carro, sino que utilice el transporte público, bicicleta, compré una bicicleta. A mí nunca me han echado el carro, nunca, o sea, nunca, y tengo muchos, muchos, muchos kilómetros. Pero ese paso lo pude dar porque relativicé lo que me decían. Te voy a dar otro ejemplo de cómo pensar te ayuda a vencer el miedo. En alguna experiencia que hice en alguna institución en la que trabajé, citamos a muchos alumnos en la central de autobuses del lugar donde estaba la institución. Y Ajá. una mamá me dice, yo no quiero que mi hija vaya a la central porque es muy peligroso y la pueden asaltar. Y entonces yo le dije, a ver, explícame cómo si somos 180 la van a asaltar. Porque no va sola. O Claro. sea, somos 180. ¿Cuántas personas se necesitan para asaltar a una persona que está entre 180? O sea, puede salir hinchado. Uno puede salir hinchado así. 10 pueden salir hinchados así. Se necesitarían 200. ¿De verdad crees que van a llegar 200 a la central camionera a asaltar a tu hija que lleva una mochila? Pero la señora estaba muerta de pánico porque desconectó el cerebro. Porque no relativizó, porque no pensó, porque no vio a los ojos el problema. Porque no miró la realidad. Entonces, bueno, le hemos dado muchas vueltas porque esto de mirar la muerte a los ojos, que parece nada más como pensar que ahí en la cama del hospital y ya se desconectó, ya nada más una... Tiene muchas aristas en la vida, en realidad tiene que ver con lidiar con una cosa que es muy humana y que nos engañaron. No se va a acabar, no nos vamos a volver inmortales ni somos invulnerables. Somos seres vulnerables solo por ser humanos y somos seres mortales por ser humanos y somos seres de límites y los límites hacen que quiebre un negocio y los límites hacen que truene un matrimonio y los límites hacen que te enfermes y los límites hacen que te mueras de enfermedad y que te demueras de una manera tonta. Nos dijeron que la COVID iba a matar a viejitos y a personas de comorbilidades y se han muerto jóvenes sin comorbilidades y han sobrevivido viejitos con comorbilidades. Es correcto. Porque el joven sano también es, bueno, ayer veía un video de un médico de Miami que explicaba
que a veces estar muy sano te mata, que algunos de los jóvenes que están muriendo se mueren porque cuando la COVID, cuando el coronavirus entra, la reacción, su sistema inmune es tan fuerte que la reacción que tiene su sistema inmune hacia la gente produce tal reacción química que lo que daña los pulmones fuiste tú con la COVID. Fueron tus propias defensas, por así decirlo, ¿no? Te pasaste de defensas y te mataste. Sí, fue como, para ponerlo un poco más ejemplificado, fue que le mandaron la bomba atómica al enemigo y acabó también matándote tus tierras, A ¿no? ti mismo porque no alcanzaste a salirte de donde estaba la bomba atómica. Y entonces cuando tú entiendes que, por ejemplo, ahorita no hay una garantía de bla, 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 bueno, te cuidas, también sabes que te puede dar y te puede dar y ya, pero entonces sales y compras y con cierta precaución vas a un restaurante que tenga sana distancia entre una mesa y otra, te llevas tu Lysol si quieres, usas tu cubrebocas y no lo infectas con tus manos, no sé, sigues ciertas cosas, pero no te. Bueno, esto que estamos diciendo, hemos tratado a lo largo de esta hora de ejemplificarlo en distintos aspectos, desde el aspecto de empresarial del trabajo. El otro, muchos jóvenes ahorita están aterrados porque van a terminar la licenciatura y no van a tener trabajo. Bueno, 8 de cada 10 no van a ejercer su profesión. Ese es el dato duro. Así es. Pero el desempleo no es de 80%. Entonces, si el desempleo no es 80%, pero 8 de cada 10 no ejercen su profesión, ¿qué va a suceder? Que vas a descubrir otro ámbito en el que quieres estar. Mucha gente que estudia su profesión descubre que eso no lo. Yo dirigí preparatorias. ¿Qué es un maestro de preparatoria? Es un profesionista que descubrió que le gustaba educar más que su profesión. Entonces tienes ingenieros dando clases de matemáticas y sociólogos dando clases de ciencias sociales. Si das clases de ciencias sociales, seguramente no eres sociólogo, no te da tiempo de preparar clases e ir a hacer investigación social. Es Pero correcto. descubriste que te apasiona la educación. ¿Se vale cambiar de vocación en la vida? Pues sí, hay gente que yo tengo una compañera de escuela de periodismo que quiero muchísimo y que un día descubrió que acompañar a gente en sus procesos de salud era para ella muy importante. Entonces se ha dedicado a formarse en salud alternativa, etcétera, y se dedica a eso. Ya no hace periodismo. Bueno, Y estudió con mucha pasión y ejerció con mucha pasión, pero un día descubrió que no. Entonces, cuando la persona que estudia la licenciatura o que escoge una carrera entiende que la carrera no es para toda la vida, sino que es un instrumento para vivir, instrumento, así es correcto. entonces le pierde el miedo a que la vida le juegue de otra manera. Y entonces le entra al son que me tocan, bailo. Exactamente, Rafa. Has tocado un tema, yo creo que muy importante y que a lo mejor no se ha mencionado. Sobre todo ahorita, después de esta pandemia, si Dios nos presta vida, pues muchas carreras se van a ver modificadas y muchas personas que, como bien dices, egresaron de cierta licenciatura, se van a dar cuenta de que la pandemia modificó el panorama completamente y que pues va a ser muy padre adaptarse a las necesidades que surjan a raíz de todo esto, que están surgiendo a raíz de todo esto, ¿no? Porque va a haber muchos empleos que actualmente ahorita ni siquiera podemos imaginarlos y que, como dices tú, quien tome las riendas y quien enfrente la adversidad a los ojos va a ser de los pioneros y a lo mejor va a ser de lo que va a sacar más provecho. Como que se cortó, ¿no, Rafa? Ahorita, pero ya regresó. Ya ahorita la gente que está mirando el desafío a los ojos y que está tratando como de entenderlo, pues sabe que arriesga. Por ejemplo, hay gente que el comercio electrónico. Pues sí, es un riesgo, pero es una alternativa. El trabajo en casa, ¿no? Una cosa es asustarte y trabajar en una computadora y otra cosa es realmente decir, yo trabajo en casa, hago mi vida y entonces yo distribuyo mis tiempos y yo soy dueño de mi trabajo. Por ejemplo, mucha gente le tiene pánico al jefe. El otro día platicaba con una persona porque eran las 11 de la noche y me estaba diciendo, oye, y si resolvemos porque quieren un curso y un taller y esto y lo otro, más allá, le digo, ¿qué haces a las 11 de la noche buscando una empresa que te dé un taller? Es que el jefe lo quiere. ¿Y qué pasa si le dices que no? Pues me puede correr el trabajo, pero de todos modos tu contrato es temporal. O sea, o lo contrario. Por ejemplo,
pasa mucho a los maestros de primaria, es que la SEP no nos deja hacer cosas. Pero tienes base, tienes planta, ¿sabes lo que se requiere para que corran a un maestro de su planta y de su base? Sí, no, está muy difícil. Fíjate, en la secundaria que estudiaba mi hija, el maestro de educación física golpeó al director, lo golpeó, lo pateó en el patio delante de todos los chicos, porque se hicieron de palabras y eso. El profesor de educación física da clase ya no en esa, y el director se fue a director a otra secundaria que no es esa. Ninguno de los dos perdió el trabajo. ¿Sabes que yo, como maestro de escuela particular, si le digo algo a mi director, me quedo sin trabajo? Adiós. Pero entonces le tienes pánico a tu jefe en el trabajo. Y entonces estás a las 3 de la mañana resolviendo planeaciones y correos. Pon el límite. Vas a ver que no pasa nada. Vas a ver que no era tan importante. Piénsalo bien. Administra el riesgo. Suma a la gente. Dialoga. Vuélvelo razonable. Que también a tu jefe se le quite la histeria. Es que los papás nos van a decir, ese es un mito y es una estupidez, le tienen pánico a los papás en las escuelas y entonces hacen cosas como perder la calidad académica por tener contentos a los papás. Mi experiencia como educador es que si tú les das una razón clara de por qué hay un límite, el papá se suma. Si tú le dices al papá, lo que tú buscas es lo que yo procuro, pero tú lo ves así y yo lo veo así, haz un voto de confianza en mí. Si yo estoy equivocado, lo cambio. Pero si no estoy equivocado, tú te sumas. Si lo hacemos razonable, al papá se le quita el miedo, se le quita como esta obstinación y tú lo puedes trabajar. Y entonces, ¿cuál miedo al papá? ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, al final estamos en el ABC de manejar el miedo, de manejar el temor a la frustración, de manejar el fracaso, de manejar las experiencias límites. Y esto se hace, valga la redundancia, objetivando las cosas, viéndolas como, tratando de ponerlas. Es un ejercicio continuo, no puedes poner algo totalmente desde una sola vez, pero si tú lo vas pensando y repensando, vas encontrando como mejores aristas para encajar mejor la realidad y entonces puedes transitar con precaución, con prudencia, pero también con arriesgue, con valentía, con gallardía, y puedes hacer tu vida, puedes generar empleos, puedes generar negocios, puedes generar familia. O sea, ¿qué es lo peor que entre comillas te puede pasar? Que tengas que continuar la familia separado. Pero se puede continuar, mucha gente lo hace. Sí, Entonces ya no es tan peor. y fíjate, ahorita me viene a la mente el caso de un niño que salió en las noticias, que, o sea, imagínate la cantidad de, pues como dices tú, ¿no? De miedo, de frustración, de que llegó a suicidarse porque no le fue bien en las materias, ¿no? O sea, estaba tan angustiado del regaño que le iban a dar sus papás o del maestro que no encontró otra salida. Y como dices tú, ¿qué era lo peor que pudo haber pasado? Pues nada más reprobar la materia y no pasa nada. Lo peor que pasa es que se vuelve el jefe de los que sacan dieces, ¿no? Porque en este país los de 10 trabajan para los de 7. Soy malo. Así No, que, pero relativizar las calificaciones ayuda mucho a que tampoco, cuando dirigía el bachillerato, los papás tenían mucho miedo de que su hijo no tuviera becas. Es que quiere ir al TEC de Monterrey y no va a alcanzar beca. En el TEC de Monterrey todos tienen beca, todos, 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 todos. Es una política de mercadotecnia. O sea, te dicen que la universidad cuesta 20 pesos para dártela en 16, pero ellos dicen te di 20% de beca. No, ya estaba presupuestada la beca. O sea, tu hijo va a tener beca. Si tu hijo tiene 8, va a tener beca. ¿Cuál es el problema? Es que yo quiero que saque 10, pero no lo necesita. ¿Para qué se esfuerza a sacar un 10 si con un 8 va a tener su beca? Con 9 va a tener beca, ¿no? Y entonces, pues deja que vaya con sus amigos al cine, deja que salga, no vengas aquí a pelearte con la maestra porque le puso un 8 en el trabajo, porque es que si no va a perder la beca, no va a perder la beca. Otra cosa, nada más como para ya, dar un último ejemplo. ¿Cuánto vale un 10 en una preparatoria? Un examen de 10. Vale. es todo un universo de exámenes. Entonces, las niñas y los papás vienen y ya es un drama porque sacó 0. Y sacó 0 porque plagió, ¿no? Y te hacen un problema, señora, usted está viniendo a humillarse
a su hijo el 0.001. Mire, le voy a regalar el 10 y no va a mejorar su promedio. Es correcto. Entonces, deja de tener reacciones inadecuadas a la realidad y empiezas a manejarte mucho más adecuadamente a la realidad con serenidad. Así es, Rafa. Oye, Rafa, fíjate que esto nos da para hablar muchísimo más. Y bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, Rafa. Ya para ir cerrando, me gustaría que le dijeras a nuestro público de Expert Box que nos sigue muy amablemente desde sus casas, sus oficinas o desde donde cualquier parte ya del público del mundo por medio del dispositivo electrónico, que nos dijeras, Rafa, ¿cómo podemos prepararnos entonces para vivir en incertidumbre? Pues muy sencillamente, de verdad, conectando el cerebro con los sentimientos y con la vida. Tratar de pensar que la vida es más que lo que yo siento, que las cosas sin mi sentimiento no valen nada. Y entonces irlas ubicando en su propio nivel. Y esto se hace dialogando con uno mismo, dialogando con los demás y dialogando con el mundo. ¿Qué significa dialogar? Significa, la palabra logo significa algo que significa a través. Un diálogo es una conversación que se establece a través de la razón. Simplemente hablar no es diálogo. Diálogo tiene que ser razonable. Y entonces tú puedes hablar razonablemente contigo mismo. A ver, esto que estoy sintiendo, tiene algo. Yo siento que van a notarse esas cosas. Pues, si no me golpearon, a lo mejor yo estaba sufriendo de antemano. Suponer que mi papá me va a golpear sin ni siquiera haber hablado con él. No es razonable que, igual en la conversación, pues por supuesto que en una casa buscamos distintas cosas y nos puede dar miedo no entendernos. Normal es que no nos entendamos. Entonces vamos a construir un entendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esta posibilidad de ir enfocando la vida de manera razonable, dialógica, donde tratemos de ver lo que vivimos internamente y lo que vivimos externamente y cómo irnos adecuando mejor, es lo que nos va a ir como permitiendo saber que si hay algo seguro, es que todo es inseguro. Así es. El hecho de que no quiere decir que algo de seguro y que yo puedo ir construyendo en lo inseguro a partir de lo seguro. O sea, parece un juego de palabras y por eso nos odian a los filósofos, pero en realidad así se construye una vida en medio de incertidumbre, pensando la incertidumbre y sabiendo que la muerte nunca tiene la última palabra porque la muerte no existe. Lo que existe es la vida. La vida así es. Oye, Rafa, entonces digo, obviamente, pues sabiendo que somos finitos, sabemos que tenemos limitantes, tenemos entonces, obviamente, planear, ¿no? Obviamente, planear, pero no de una manera enfermiza. O cómo se debe planear entonces la vida. ¿Se puede planear la vida, Rafa? Sí, se puede planear la vida, ¿no? A ver, si por planear es volverla razonable, sí, siempre y cuando no la vuelvas absolutamente razón. O sea, que entiendas que hay cosas que son poco razonables y que las empieces a manejar. O sea, no es razonable que cuando yo hago el mejor esfuerzo para independizarme se devalúa la moneda y pierda mi trabajo. Pues no estaba en la razón, pero sucede. Sin embargo, sí es razonable saber que si eso sucede, yo voy a poder encontrar otra puerta. Porque no va a tener la última palabra. Entonces, de alguna manera, y yo he insistido mucho, hay que ser capaces como de entender las cosas en su contexto, en su conjunto de relaciones, para que podamos dar un valor no tan grande. Cuando a algo le damos un valor grandote, 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 casi siempre es mentiroso. Aristóteles decía que las frases que comienzan con todo o con nunca, generalmente son falsas. Siempre te burlas de mí. Eso ya es falso. Claro. Nunca me saludas. Es falso. Entonces, sí, pero cuando tú le das carácter de eso tan grandote, algo que es siempre o nunca, pues te sales, ¿no? Y la otra parte sería no evadir, mirar de frente. Ni evadir para quedarte inmóvil, ni evadirte para hacer tontería y media, sino como que tratar de mirarte con, no nos gusta la palabra gallardía, con entereza,
Venimos equipados para eso. De verdad, cualquier ser humano viene equipado para entender las cosas, para vivirlas. Y entonces, Claro, pues se vuelve más fácil transitar la vida. Ojo, no es regalado, hay que construirlo. Y así bueno, es. otro día hablaremos de la importancia, por ejemplo, de que los que tenemos posibilidad de acceder a la escolarización, pues que la calidad académica siempre ayuda, siempre y cuando la calidad académica no sea repetir como loro coso, sino sea entender el mundo. Porque cuando tú entiendes el mundo de distintas maneras, tienes más herramientas para relativizar y para mirar a la muerte a los ojos. Mirar a la muerte a los ojos. Así es, amigos, pudiera parecer muy fuerte, pero realmente si lo analizamos, pues ya vimos que sí se puede. Y pues aquí, digamos que sería la invitación, mirar a la muerte a los ojos, sabernos finitos y saber que tenemos posibilidades, ¿verdad, Rafa? La muerte nunca será la que tenga la última palabra, porque no existe. Exacto, existe la vida. Existe la vida. Así es, pues Rafa, se nos está terminando el tiempo. No sé si quieras decirles a nuestros amigos, aparte de Expertbox, ¿en dónde te podemos encontrar? Mira, me encuentran en Facebook en Apuntes en el Camino SR, FTSR, Apuntes en el Camino FTSR, o me encuentran como Rafa de Regil también en Facebook. Es la manera más práctica y ya ahí mensajes y ya me reporto. Este tipo de diálogos lo hacemos con personas que de repente quieren enfocar algún tipo de problemática, etcétera. Le llamamos orientación filosófica, de eso platiqué con Sergio en otra entrevista. Y entonces, si quisieran hacer eso, búsquenme a través de Facebook y seguro nos encontramos y podemos seguir trabajando estos temas en lo personal o en lo grupal. Pues muchas gracias. Bueno, amigos, ya lo tienen ahí, las redes de Rafa de Regil, para que lo puedan seguir o consultar si es que desean ahondar más en estos temas y en otros más. Yo por mi parte me despido, no me queda más que agradecerles haber pues tenido el favor de su atención durante esta hora, poquito más. Recordarles que en Expertbox somos un grupo de expertos que estamos, por ejemplo, yo en el sector financiero, Rafa en la parte de filosofía, también de educación, tenemos psicólogos, sexólogos, coaches, personas expertas en ventas, contadores, todo con la finalidad de llevarle a usted lo mejor para que pueda aplicarlo en la vida profesional, laboral, familiar y personal. Pues muchas gracias a todos, gracias por su atención. Recuerden que mañana hay foro de educación, los viernes entrevista y así seguimos con nuestra agenda para todo este 2021, si Dios nos presta vida. Muchas gracias, amigos, que tengan muy buenas tardes. Buenas Un noches. abrazo, Augusto. Igual, saludos.